Vamos a continuar hablando acerca de los mandamientos. Amén. Y recuerde usted que hace 3 semanas el pastor nos estaba hablando acerca del sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? El sexto. No matarás, digan. ¿No qué? Matarás. Hace 3 semanas, porque tuvimos una breve pausa, porque vino un predicador, el pastor Choque de Corea. Y bueno, hoy retomamos el estudio de los 10 mandamientos y continuamos con el sexto mandamiento. ¿No qué? Matarás. Antes de hablar acerca de no matarás, a manera de introducción, yo quiero hablar de por qué nosotros estudiamos los mandamientos. Número 1, porque Dios le habló al pastor. De trabajar en el carácter de la iglesia. Dígale que está a su lado, Dios está formando nuestro carácter a través de la palabra. Pero también estudiamos los 10 mandamientos. Número 1, porque los 10 mandamientos nos ayudan a educar, a fortalecer nuestra conciencia. Esa alerta espiritual, moral, que también alerta al alma, que nos indica qué es malo y qué es qué bueno. Y eso es muy importante porque vivimos en una sociedad que constantemente, como en los tiempos de Daniel, quiero decirte algo, y a los jóvenes sobre todo que están aquí, vivimos en una época como en los tiempos de Daniel. A lo malo se le llamaba bueno y a lo bueno se llamaba malo. Y por eso hay que volver a la palabra. Y por eso oramos, Señor, háblanos a través de tu palabra. Y que la palabra de Dios, que es como una espada, penetre el corazón del ser humano. Y seamos confrontados, ¿por qué? Por la palabra. Y hablando sobre el tema de la conciencia, quiero, a manera de ejemplo, para que entendamos lo que quiero decir, poner una anécdota o un ejemplo mejor, porque no es cierto. Ustedes imagínense que una farmacéutica en el mundo descubre un medicamento que tiene la capacidad de acabar con el dolor en el mundo. ¿A usted le parece eso bueno o le parece malo? Una pastilla que el ser humano al tomar la pastilla deja de sentir ¿qué? Dolor. Si nos analizamos así, en primera medida diríamos, es bueno, porque el mundo sufre mucho ¿qué? Dolor. Dolor físico, espiritual, mental. Las enfermedades mentales han crecido mucho en esta sociedad contemporánea. Alguien diría, maravilloso. Pero mirando un poquito más allá, profundizando un poquito más, nos podemos dar cuenta, les pongo un ejemplo. Si una persona no siente dolor, imagínense esa persona poniendo sus manos sobre el fuego. ¿Qué pasaría con esas manos? Se derriten por el calor, se deshacen por el calor, y esa persona tal vez no se daría ¿qué? Cuenta. Pero fíjese usted que el dolor también, cuando una persona tiene una enfermedad grave, ¿qué hace el dolor? El dolor es un ¿qué? Un síntoma. El dolor es un testigo. El dolor es un indicador de que algo está pasando. ¿Cierto? Entonces una persona de pronto con un cáncer terminal ni se daría cuenta porque pues no siente dolor. Hasta que terminaría ¿qué? Muriéndose. ¿Cierto? Es decir, claramente ninguno de nosotros queremos sentir dolor. Levante la mano el que quiere sentir dolor. Nadie. ¿Cierto? Es más, usted recuerda cuando Jesús dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga ¿qué? Sino, es natural que el ser humano no quiera sentir dolor. No queremos sentir dolor. Yo no quiero sentir dolor. Pero muchas veces el dolor es necesario. Muchas veces es innecesario, pero muchas veces es necesario. Muchas veces nos buscamos el dolor, es lo que quiero decir. Pero también muchas veces el dolor ayuda a formar, ayuda a mostrar que hay algo ahí, una enfermedad diferente. ¿Cierto? Puse esto como ejemplo porque ya hablando desde el punto de vista espiritual y en el alma, es importante la culpa en el ser humano. Porque si no hay culpa en el ser humano, escuche esto, pues no hay arrepentimiento. Usted no ha escuchado a esas personas que dicen, pero yo ¿por qué me tengo que arrepentir o por qué tengo que pedir perdón si yo no siento que yo no he hecho nada?
Es decir, no tiene un sentido de ¿qué? De culpa. Y déjeme decirle algo, la culpa es importante para venir a Cristo, porque sin culpa no hay arrepentimiento. Y la Biblia dice que venimos a venimos a salvación por medio de arrepentimiento y fe. Es decir que el verdadero arrepentimiento, escuche esto, el verdadero arrepentimiento viene de un profundo sentido de culpa en el cual el ser humano, usted y yo, somos confrontados por la palabra de Dios. Y esa culpa que nos produce el confrontamiento con la palabra de Dios produce arrepentimiento. Usted recuerda cuando David y el profeta Natán lo confrontaba y David dijo: ese hombre debe morir. ¿Y qué le dijo Natán? ¿Ese hombre qué? Ese hombre eres tú. ¿Qué cree que pasó en la vida de David? ¿Tuvo un profundo qué? Tuvo una profunda culpabilidad. Fue confrontado, ¿por qué? ¿Sabe qué dice la Biblia? Por cuanto algunos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Por cuanto todos, los tuyos, los míos y los nuestros, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y la consecuencia del pecado es la destitución de la gloria de Dios, la separación con Dios. Es decir que evidentemente debe haber una culpabilidad que produzca en nosotros un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Y por eso es importante la culpa. ¿Sabe por qué? Porque hoy la psicología moderna, la cultura, la sociedad busca inhibir el sentido de culpa en el ser humano. Eso viene de Freud. Freud mismo decía que la culpa era un elemento que limitaba el desarrollo humano, el potencial del ser humano. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos pecadores y necesitamos ir a la cruz de Cristo y arrepentirnos de todo corazón para el perdón de nuestros pecados. Y por eso es importante que estudiemos los mandamientos. Porque cuando nosotros estudiamos los mandamientos somos confrontados con la ley de Dios. Y puedes llevar 30, 40 años viniendo a este templo. Bueno, este templo no tiene 40 años, pero puedes llevar 40 años yendo a una iglesia. Y aún estás sintiendo confrontación. Quiere decir que Dios está haciendo algo en tu vida y la palabra está produciendo ese efecto poderoso y le damos como iglesia la gloria al Rey que vive por los siglos de los siglos. Por eso estudiamos la palabra, los mandamientos, porque despiertan nuestra conciencia en una sociedad en la cual a ti todos los días te dicen que lo malo es bueno y que lo bueno es ¿qué? Es malo. Y es muy importante ese sentido de culpa porque produce un verdadero arrepentimiento. Y me voy a detener más adelante un poco sobre ese tema. Pero también estudiamos los 10 mandamientos, escuche esto. Estudiamos los 10 mandamientos porque han sido puestos no solo para mostrar lo malo. Es decir, aquí estamos llegamos a unos mandamientos de naturaleza prohibitiva. Prohíben. Son normas morales, los mandamientos son normas morales y hay unas normas prohibitivas. Las normas mandan, permiten y castigan. Estas son unas que prohíben. Entonces, dice, no matarás. Hay otro que dice, no hurtarás. Hay otro que dice, no cometerás adulterio. Es decir, hay una ¿qué? Prohibición. Es como la cerca que tiene la carretera, se ha visto en las carreteras montañosas de Colombia, en esas curvas. Usted se ha visto que en el extremo, al frente del abismo, hay un riel como en metal, como en lámina, no sé qué sea eso. ¿Qué pasa si la persona se pasa al riel? O no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿La qué? El límite metálico que ustedes observan. ¿Les ha pasado en alguna ocasión que ya a nosotros pasó una vez, veníamos de Cúcuta con mi papá en la noche y mi papá nos turnábamos la dormida
Y entonces mi papá decía, se hacía al lado, decía, duerma. Yo, pero ¿cómo dormir si lo duermo? No, duerma. Y pues evidentemente se durmió y cuando terminamos en ese elemento. Eso fue íbamos con usted, ¿cierto? No. No, fue con mi mamá. Sí, pero algunas veces viajamos con usted a Cúcuta. Usted vivía en Cúcuta. ¿Qué pasa si nos pasamos ese límite? Al abismo. Eso es lo que pasa con los límites que Dios pone. Si pasamos esos límites, viene un gran peligro. Por eso es importante hablar de los mandamientos. Eso es importante, por supuesto. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. En este ejemplo de estos y otros. Pero también estudiamos los mandamientos no solo para mostrar lo malo, sino para hacer lo bueno, como una oportunidad de hacer lo bueno. Es decir, estudiamos los mandamientos también porque nos ilustran de cómo dar frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que habla el apóstol Pablo en Efesios. Vaya allá conmigo a Efesios capítulo 4, me lo puedes poner en la Reina Valera, por favor. Efesios capítulo 4, versículos 23 en adelante. Efesios capítulo 4, versículos 23 en adelante. Acompáñame con la Biblia. Y dice la Biblia, 32, está bien eso. Y renovaos, 23, en el espíritu de vuestra mente. Seguimos. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad ¿qué? Nosotros no debemos mentir, ¿cierto? Pero no solo se trata de no solo mentir. ¿Ha visto esa gente que no miente, o sea, no dice nada, pero al decir está mintiendo? ¿Sí? Dice, desechando la mentira, hablad ¿qué? Verdad. Entonces, ¿qué debe hacer el mentiroso? Si es mentiroso, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el hábito que debe generar en su vida? El hábito espiritual. ¿Decir qué? La verdad. El mentiroso debe decir ¿qué? La verdad. Dice, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Siguiente. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Continúa diciendo. Ni deis lugar al diablo. 28. El que hurtaba, no hurte ¿qué? Pero mire que no es solo dejar de hurtar. Dice, el que hurtaba, no hurte ¿qué? Pero mire lo que sigue diciendo. Más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces al que hurta no le dice solo que deje de hurtar, sino que le dice que ¿qué? Trabaje. ¿Cierto? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Siguiente versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación necesaria, para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces el que es grosero, ¿qué tiene que hacer? Pero no solo no decir groserías, sino que hable toda palabra que sea buena para la necesaria edificación. Por eso estudiamos los 10 mandamientos, porque usted puede decir, no, es que yo no cometo adulterio, yo no mato a nadie. No, es que también hay que ver el fruto, la virtud. Entonces el que robaba ahora trabaja. El que era grosero ahora tiene palabras que edifican, la palabra de Dios en esencia. El que mentía ahora dice ¿qué? La verdad. Por eso estudiamos los 10 mandamientos. Estudiamos los 10 mandamientos porque han sido puestos no solo para mostrar lo malo, es decir, no solo para mostrar lo que no debemos hacer, también para mostrar lo que sí debemos hacer. ¿Me hago entender lo que les estoy diciendo? Ahora sí quiero que entremos en el tema de no matarás. Continuamos. Ustedes recordarán que el pastor nos habló un punto muy importante del no matarás. Ese punto muy importante lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 21, que lo vamos a leer en la Reina Valera del 60. Mateo capítulo 5, versículo 21. Miren lo que dice la Biblia. Y en adelante, ¿no? Oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿no qué? Matarás. Y cualquiera que matare será culpable de... Seguimos.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? Es decir, hay una relación. ¿Aquí quién está hablando? Está hablando Jesús. No está hablando Pablo, ni Moisés, ni Elías. Está hablando Jesús. Y está complementando o está ilustrando el no matarás. Y entonces dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué? Entonces eso fue lo que nos enseñó el pastor hace 3 semanas. Que el homicidio tiene que ver con el enojo con el hermano. Que el homicidio tiene que ver con airarse con el hermano. Que el homicidio tiene que ver con ofender al hermano o buscar el mal del hermano. Tiene que ver con el chisme. ¿Cuántos en qué Dios nos está hablando? Mire, Dios me está hablando. Cuando yo estaba estudiando esto, ayer lo estaba estudiando, agarré el teléfono y llamé a una persona con la que tuve un roce esta semana y le dije, mire hermano, perdóneme, Dios me está hablando. Y dice él, uy, eso es de Dios, cuénteme más. Entonces yo, no, pues es que yo sí me enojé, pues yo la verdad me enojé, pero como usted se pone bravo, yo la verdad dije, yo para qué voy a pelear más con usted. Yo dije, después hablamos y me fui, pero yo estaba bravo. Y entonces estaba, porque es que estoy estudiando para la palabra y me siento confrontado. Y me dice, ay, mañana lo voy a ver, mañana. Yo, toca ver ese video. Me dice. Dios te está hablando. Porque la parte del homicidio tiene que ver con ¿qué? Pero con el enojo a la persona, contra el hermano. Hay veces hacemos, yo lo he hecho, que estás tan enojado con alguien que te incomoda, al punto que lo que haces es borrarlo del celular, eliminas el contacto, lo eliminas de todas las redes sociales y dice uno como que, ay, ya me siento tranquilo, no lo veo, ¿no? Y por entonces coge el celular de la esposa y pone el estado, ay, ¿cierto? Entonces, eso es como asesinar a una persona. La estamos asesinando para nosotros. Eso nos estaba enseñando el pastor, ¿cierto? Pero también nos habla de quitar la vida de un ser humano, ¿cierto? Y también me quiero detener al final, Dios me dé gracia para alcanzar, en el aborto, en la eutanasia y el suicidio asistido. Amén. Pero cuando la Biblia habla del no matarás, es muy importante hablar esto. Y oro al Señor que derribe todo argumento de maldad que se ha levantado y que destruya todo argumento por la palabra. Porque hoy los cristianos hemos abrazado el secularismo en este tema. Hoy el secularismo le dice a la sociedad que el hombre es un animal racional. Bueno, eso lo decía hace 25 o 30 años. Hoy el secularismo habla de los animales humanos y los animales no humanos. Así lo dicen los animalistas, dicen el animal no humano, ¿cierto? Y por supuesto hoy ha crecido un movimiento animalista muy fuerte. La industria de todo lo que es, por ejemplo, alimentación, manutención de un animal, ha crecido sin precedentes. Aquí Rubén tiene que un negocio de eso, no está por ahí. Yo creo que le va bien porque es una industria que está creciendo sin precedentes. Porque hoy los jóvenes no quieren tener hijos y adoptan un perro como si fuera su hijo, o un gato, o un loro, o lo que sea. Y no es que no debemos tener mascotas. Yo tengo una mascota. Yo no la quería, pero pues ya le cogí cariño. Era de mi esposa y me tocó. Ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? Uno dice sí con todo, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. El perrito no es malo, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no tenga mascotas. Pero hay un movimiento que quiere igualar al hombre con el animal. Entonces el pastor nos mostraba a una señora que decía que hablando, por ejemplo, de los pollos, exacto, pues que el holocausto nazi donde se mataron 6 millones de judíos y 60 millones de personas de toda Europa y de los países que intervinieron en el conflicto, pues eso no era nada comparado con los 60 millones de pollos que se mueren al año en el mundo, pues para la manutención del ser humano. Entonces se pone a una hormiga igual que un ser humano, ¿cierto? Y yo quiero decirte que eso no es bíblico. Eso no es bíblico y los cristianos verdaderos no aceptamos esas teorías. Porque la Biblia es clara, Génesis capítulo 1, versículo 27 en adelante, dice la Biblia,
Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. Le dio 5 órdenes: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Quiere que le diga algo? El llenar la tierra Dios no lo ha cambiado el día de hoy. Pero hoy el secularismo nos dice que tenemos que matar a los niños y los ancianos porque hay sobrepoblación. Pero ya vamos a hablar de eso. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal? Que el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Y dice la Biblia que sobre el hombre sopló aliento de vida, sopló su espíritu, su neuma, su espíritu. De ahí vienen los derechos humanos. Los derechos humanos vienen de la teoría del principio pro homine, en pro del hombre. En el principio pro homine se habla de la dignidad humana. Lo que pasa es que en la teoría de los derechos humanos se desvió a hacer del hombre un Dios. Pero en esencia lo que los abogados conocen como el derecho natural viene de este principio en el cual el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. A imagen de Dios. Porque Dios sopló sobre ellos ¿qué? Su espíritu, su aliento de vida. Es decir que hay una diferencia importante. Es cierto, el ser humano tiene una dignidad especial porque se hizo a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Por eso un hombre no es igual a un animal. Eso es muy importante. Porque hoy nuestros jóvenes absorben eso. No hay una razón bíblica para ser vegano. No es que esté mal ser vegano, si usted quiere ser vegano, séalo. De pronto por razones médicas, por razones de salud. Está bien, hasta por razones éticas de respeto a los animales. Pero la Biblia no genera una prohibición para no comer sobre los animales. Pero sí la Biblia nos habla, escuche esto, la Biblia nos habla acerca del respeto al ambiente, acerca del respeto a los animales y acerca de la responsabilidad que tenemos con Dios, con el cuidado de los recursos que Dios nos ha entregado y del ambiente. ¿Sabe por qué? Porque toda la creación le pertenece a Dios. Dice la Biblia: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, hasta los ateos y los que en él habitan. El mundo y los que en él habitan, todos le pertenecen a Dios. Todos le pertenecemos a Dios. Entonces hay un principio desde la Biblia que nos habla acerca de la mayordomía. Cuando yo hablo de mayordomía hay un texto muy bonito allá en Mateo capítulo 25, creo que es en el 19 en adelante. ¿Ustedes se acuerdan la parábola de los talentos? Donde Jesús, explicando las verdades del reino, dijo que el reino era como un hombre que a un siervo le entregó 5 talentos, a otro siervo le entregó 2 talentos y a un siervo le entregó 1, a cada uno conforme a su capacidad. Pero cuando uno analiza profundamente se da cuenta que Dios quiere explicar, o que Jesús quiere explicar, que es Dios por supuesto, Jesús quiere explicar el principio de la mayordomía. ¿Qué es el principio de la mayordomía? Que Dios te entrega, pero Dios te demanda. A uno les dijo: bien, buen siervo y fiel. A otro le dijo: siervo malo y negligente. Y al siervo malo y negligente le dijo: inútil. Y al inútil echarlo fuera. Es decir, nosotros tendremos que rendir cuentas a Dios de lo que hacemos con el planeta que nos entregó. Porque
si bien es cierto, la Biblia no ha cambiado el fructificar y multiplicados, también es cierto que la ambición y el egoísmo del hombre ha hecho que nosotros destruyamos lo que tenemos. Nelson Mandela, esto no lo dice la Biblia, pero lo decía Nelson Mandela, que en el mundo hay para todos, pero no hay para la ambición de todos. Y bueno, no me puedo detener en eso, porque hay evidencias científicas, por ejemplo, que la humanidad hoy, eso hay un libro de evidencia que exige un veredicto, creo que se llama, que dice que toda la humanidad podría hoy vivir en el estado de Texas, por ejemplo. Pero no me voy a detener en eso, pero lo que les quiero decir, porque nosotros abrazamos eso, la sociedad abraza eso. Un día yo estaba en un centro comercial y llegué y había una familia comiendo en una mesa de esas de las zonas de restaurantes. Y entonces estaba una pareja joven, tenían como unos 35 años. Eso ya fue hace rato. Y entonces yo llegué, ellos ya se estaban yendo. Y yo llegaba pues como a tomar la mesa porque estaban muy llenas. Y la señora pues se demoró, se estaba conmemorando mucho porque tenía 2 hijos, solo 2 hijos. Y la señora como apenada conmigo, ay perdóneme, es que somos una montonera. Se sentía mal porque eran muchos y se demoraban muchos en salir. Yo, no, tranquila, su merced, o sea. Eso genera en la cultura, hasta la gente se siente mal por tener más de un hijo o 2 hijos. Eso es lo que está sucediendo. Y la Biblia dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y ojalá Dios me dé más hijos. Porque es que ese mandato no ha cambiado. Proverbios capítulo 12, versículo 10. ¿Me lo puedes poner en la traducción viviente? Proverbios capítulo 12, versículo 10. Mire lo que dice la Biblia. Ya tengo que acabar. Proverbios capítulo 12, versículo 10. Lo quiero leer en la... No, listo, entonces la voy a leer aquí en la Reina Valera. Dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Proverbio le habla al justo. Una de las características del justo es que cuida al animal. Una de las características del justo es que cuida a su mascota. Porque hoy, como dice mi papá, no nos dejó tener mascotas porque decía, ¿quién lo va a cuidar? Allá encerrado en un apartamento sufriendo, para eso quieren tener un animal. Y tenía razón. Y por eso no le gustan las mascotas. Pero el justo se hace cargo de su animal, su mascota. Pero el cruel, el necio, que es lo contrario, es cruel. Yo he visto videos en YouTube en los cuales hay muchachos, para ganar visualizaciones, meten un gato a una lavadora y la prenden y le ponen a dar vueltas. Eso es una crueldad muy grande. Porque vivimos en una sociedad cruel. ¿Han visto cosas así? Pues yo no alcanzo a ver completo, pero ya uno entiende y sigue. Eso no es lo que está buscando Dios. Deuteronomio capítulo 20, versículo 19 dice la Biblia, cuando sities alguna ciudad, le habla Dios al pueblo cuando está conquistando, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti. Dios ha establecido una mayordomía en la cual el ser humano debe ser buen administrador de lo que Dios le ha entregado. Lo cual no significa que Dios creó al hombre a su imagen y le dijo fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad y señoread. Entonces, ¿qué prohíbe el 6.º mandamiento? ¿Qué es lo que prohíbe el 6.º mandamiento? ¿Qué es lo que prohíbe? Cuando la Biblia utiliza el término no matarás, escuche esto, no matarás, utiliza la palabra hebrea rafá, que significa matar injustamente. O sea, significaría no matarás injustamente. Y entonces usted hará una pregunta, es decir, que no es una prohibición absoluta, es decir, que hay maneras en las cuales se puede matar injustamente, o justamente mejor. Porque la Biblia dice no matarás injustamente. Claro, hay momentos en los cuales hay una muerte justa. Y usted dirá, ¿cómo así que una muerte justa? Pues sí. Una de ellas es cuando Dios toma la vida. ¿Quién es el dueño de la vida?
¿Sabe cuál es el problema del ser humano? O uno de los problemas, que nos creemos los dueños de la vida. Y muchas veces, claro, esto es un tema muy difícil de hablar, porque nos trae a memoria recuerdos dolorosos cuando perdimos un ser querido. Y pues, ¿quién quiere perder un ser querido? Nadie. Pero uno de los entendimientos que nosotros debemos hacer es que Dios es el dueño de la vida. Él es el dueño de tu vida. Por eso cada mañana nos levantamos y le decimos gloria a Dios y gracias a Dios porque nos dio un día más de vida. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Él es el dueño de la vida, no nos pertenece. No nos pertenece la vida. Dios puede quitar la vida. También en Génesis capítulo 9, versículo 6, la Biblia nos muestra. Dice la Biblia en Génesis capítulo 9, versículo 6. Dice la Biblia, el que derramare sangre de hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, hay una protección a la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque ese ser humano fue hecho a imagen de Dios. Y Dios le ha entregado esa prerrogativa al gobierno civil. Ya es una decisión, mire, Dios creó 3 instituciones. Creó la familia. Creó el gobierno civil. Y creó la iglesia, ya en el Nuevo Testamento. El objetivo del gobierno civil es castigar al culpable y proteger al inocente. Pero ¿sabe cuál es el problema de nuestros estados modernos? Castiga al inocente y protege al culpable. Eso es lo que nos está pasando. Y hay un texto por allá en Isaías que dice que el efecto de la justicia será la paz. ¿Sí es Isaías? El efecto de la justicia será la paz. Si no hay justicia, no hay paz. Y por eso Dios le entregó la prerrogativa. Ya es una decisión del gobierno civil si la usa o no la usa. Hay estados que utilizan la pena de muerte cada vez menos. Ha venido una concepción liberal del derecho penal. Por ejemplo, hay un proyecto de reforma a la justicia que quiere eliminar los delitos, ustedes lo saben. Una visión liberal. Pero en esencia es una decisión del gobierno civil si lo hace o no. Pero la Biblia le permite al gobierno civil, no al ser humano, al gobierno civil, hacerlo. Y número 3, la Biblia también permite la defensa personal. Cuando está en peligro tu vida, que alguien quiera agredir contra tu vida, y tú en un sentido de protección de tu vida. Romanos 13, capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Por supuesto, vivimos en un mundo en el cual hay muchos gobiernos malos, tiranos, injustos, que han derramado mucha sangre inocente. Pero esos gobiernos, así la justicia de los hombres no los haya castigado, se enfrentarán un día a la justicia de Dios. Es importante tener en cuenta, pero sí nos corresponde a nosotros someternos a las autoridades. Así no nos guste el presidente que está hoy, o así nos guste. Entonces le digo a unos, así no nos gusta el presidente que está hoy, o así no les gusta el que estaba antes. Ahora quiero hablar acerca del no matarás y el aborto. El no matarás y el aborto. ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto? Antes de mirar un poco acerca de lo que dice la Biblia acerca del aborto, quiero decirles, esta cifra no es mía, no me la inventé, no hice un cálculo ahí, no. Ni esta cifra es de una organización pro vida,
Esta cifra que les voy a dar, usted la puede buscar en internet. Hay una organización que se llama Guten Majo. Así no se escribe, pero así se pronuncia. Y no es que yo sepa pronunciar, me tocó buscar en Google cómo se pronunciaba. El alemán. Es una organización que promueve el aborto en el mundo. Y ellos afirman, Guten Majo afirma, que en el mundo se practican 72 millones de abortos al año. 72 millones. ¿Usted sabe cuántos son 72 millones? Una Colombia y media al año. Una Colombia y media al año, se asesinan niños al año. Pongamos esta cifra en contexto. ¿Saben cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? 60 millones. Y hoy, 75 años después o un poco más, hoy aún los libros de historia hablan de la Segunda Guerra Mundial. Hay cantidad de películas sobre la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Se conmemora el Holocausto. Los alemanes piden perdón cada rato. En fin. Pero en el mundo se asesinan 72 millones de niños a través del aborto. En Colombia, desde la sentencia C-355 del 2006, que despenalizó el aborto en 3 causales, en el año 2006 al 2022, 16 años más o menos, se practicaron 400.000 abortos legales. El 85% bajo la causal de peligro de la vida de la madre, y cuando se analizaba dictámenes de psicólogos de depresión y cosas como esas. ¿Quién no va a tener depresión con un embarazo no deseado? En Colombia, no en Colombia, en Bogotá, esta ciudad, desde que se despenalizó con la C-055 del 2022, el aborto hasta la semana 24 y se mantuvo las 3 causales hasta el fin de la gestación, en Bogotá se han practicado 10.000 abortos legales en un año. De febrero a febrero, no tengo las citas de marzo y abril porque eso lo investigué en febrero. Esta frase sí es mía: el aborto es el principal genocidio del siglo XXI. Los que defienden el aborto no se ven como asesinos, porque ellos no ven que estén atentando contra la vida humana. No se considera al feto en el vientre como una vida humana. Es más, la legislación colombiana habla que se es persona desde el nacimiento, pero se entiende como una cosa en el cuerpo de la mujer y no como una vida. Por eso se dice: mi cuerpo, mi decisión. Y por supuesto algo del lobby proabortista busca desvirtuar la humanidad del bebé en el vientre. Yo recuerdo en un debate de estos alguien hablaba y decía: es que un aborto es como una exfoliación de unas células muertas. Así se expresan, así. El que dijo eso hoy es candidato a la alcaldía de Bogotá. Hoy yo lo veo en televisión y lo veo, uy, pero eso es como ponderadito. Una vez dijo que, yo lo aprecio, pero tengo que amar a mi prójimo. Una vez dijo: es que las religiones de hoy son los mitos del mañana. Uy, cuando yo escuché eso, yo la verdad, ahí pequé pues. Ahora, tiene un estilo muy efectivo porque crece mucho políticamente. Es un concejal de Bogotá que tiene muchos votos. Y hoy ya está de candidato a la alcaldía y ya es todo ponderado. Yo lo veo en televisión, pero si este hablara como habla en el recinto. Pero lo que quiero decir es que así se expresan para desvirtuar, para desdibujar lo que hay en el vientre. Es un saco de células, dicen otros, ¿cierto? Y digamos que en la opinión pública ha crecido la opinión favorable sobre el aborto. Desde el año 73, cuando la Corte Suprema Americana despenalizó el aborto, que después en el 2021 en el 2022 la volvió a penalizar, o permitió que los estados definieran si la penalizaban o no. Ha venido un avance sistemático en el crecimiento de la aceptación del aborto en el mundo. Y la principal razón de eso es porque, como ven esta mapa que está aquí, casi el 60% del globo hoy tiene legalizado el aborto. Los que están verde hoy legaliza el aborto.
Y pues el primer mundo es el primero en legalizar el aborto. Entonces son argumentos fuertes para darle legitimidad ante la opinión pública de por qué está bien o no. Y entre otras cosas el argumento más fuerte es porque es legal. Una de las grandes banderas del movimiento pro aborto en Colombia, por lo menos, salen con letreros diciendo es legal. Pero lo que sea legal no significa que no está bien delante de Dios. Y alguien me podrá decir, pero usted me acaba de decir que el Estado puede tomar la vida de un ser humano. Sí, pero por causas justas, no por causas injustas. Y aquí está tomando la vida de un inocente. La vida de un inocente. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Surge una pregunta. ¿El feto es un ser humano que debe ser preservado? Surge esa pregunta. ¿El feto es un ser humano que debe ser preservado? Entonces, el secularista dice que no, que el feto no es un ser humano. Yo me preguntaría, ¿qué diferencia hay con un bebé 5 minutos antes de nacer y 5 minutos después de nacer? ¿Qué diferencia hay? Pero, pues, ¿qué dice la Biblia? Para ellos, el feto no es un ser humano. Quiero hacer un ejemplo acá, una breve pausa. Póngame cuidado lo que le voy a decir. No es que nosotros aceptemos eso. Para efectos de esto que estamos hablando, aceptemos en la discusión que el feto no fuera un ser humano. No es que nosotros lo aceptemos, pero digamos en el tema. Si bien es cierto, ellos dicen que el feto no fue ser humano, ellos no nos pueden negar que el feto tiene el potencial de llegar a ser un ser humano. Porque si usted no interrumpe el embarazo o la gestación, pues inevitablemente ese ser gestante va a ¿qué? Va a nacer. ¿Cierto? No es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que él es un ser humano porque fue creado a la imagen de Dios. Pero aún así, si le aceptara para efectos de un debate la discusión de que no es un ser humano, ellos no pueden negar que tiene todo el potencial de llegar a ser un ser humano, ¿cierto? Bueno, pues yo le respondo de la siguiente manera. Si para Dios, escuche esto, el enojo, Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 21, asocia el enojo con el homicidio. ¿Por qué asocia el enojo con el homicidio? Porque el enojo es un homicidio con potencia. Pues cuanto más la muerte de un ser en el vientre no es un homicidio. ¿Sí me hago entender lo que estoy diciendo? Importante eso. Pero vuelvo y digo, ¿qué dice la Biblia? Éxodo capítulo 21, versículo 22. Quiero leerlo en las dos versiones. Éxodo capítulo 21, versículo 22. En la Reina Valera dice: si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los magistrados o los jueces. 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. La traducción de la Reina Valera, cuando dice abortare, hace alusión a un nacimiento violento, abrupto, por causa de una riña, de un golpe que provoca. Entonces hace dos características, pero la Nueva Traducción Viviente la explica mejor. Vamos a la Nueva Traducción Viviente, Éxodo capítulo 21, versículo 22, en la Nueva Traducción Viviente. ¿La puedes poner? No, está, ok. La voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice: supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz. Esto nos ilustra más, porque cuando la Reina Valera habla de abortar, aquí lo que está diciendo es que por causa de violencia una mujer da a luz, ¿cierto? Entonces dice, antes de término o antes del tiempo, si ella sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces la aprueban. Pero continúa diciendo, lo que pasa es que tampoco la tengo acá, ¿no la podemos poner? Versículo 23 de la Nueva Traducción Viviente, Éxodo capítulo 21,
versículo, es que no tengo esa versión acá, tengo Reina Valera aquí en la Biblia. Versículo 23, mire lo que dice el versículo 23. Sí, ¿qué dice? Es decir, exactamente. Entonces una relación, dice, si alguien riñere, está poniendo un ejemplo incluso en la ley. Dice, si alguien riñere y producto de esa riña golpea a una mujer embarazada y la mujer da a luz, pagará una sanción la que determine el esposo y los jueces. Pero si por el contrario, ¿cierto? Hay muerte, entonces es vida por... ¿Qué hace el Éxodo? Darle un valor a la vida del bebé en el vientre como vida por vida de ser humano. Eso es lo que dice ahí. Es básicamente. Es decir, que en este texto el niño en el vientre es puesto como un ser humano, no como una célula, no como un globo de fotoplasma. Salmos capítulo 139, Salmos capítulo 139, versículo 13, dice la Biblia: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Salmo capítulo 22, versículo 9 dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Isaías capítulo 49, 1, 2 y 5. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó ¿desde dónde? Desde el vientre. Miren, hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros desde antes de nacer. El llamado que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida viene desde antes de nacer. Incluso hay un texto que dice que desde antes de la fundación del mundo. Dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió como la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Es decir, el profeta Isaías estaba reconociendo que desde el vientre de su madre Dios lo había formado para servirle como profeta. Dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes de que te formase en el vientre te conocí. Dios le habla a Jeremías. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías era profeta a las naciones desde antes de nacer. Entonces lo que pasa es que tenemos una experiencia mística y Dios nos habla. No, Dios te ha a ti desde antes de nacer dado un propósito para la gloria de su nombre. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Lucas capítulo 1, versículo 39. Dice la Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 39. Dice: en aquellos días levantándose María fue deprisa. Habla de María y Elizabeth cuando estaban embarazadas. En aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Mire, los niños desde el vientre son llenos del Espíritu Santo. Este niño, cuando vio que el Mesías así estuviera en la barriguita de su mamá, se acercó, él saltó porque fue lleno del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando mi hija estaba en el vientre de su madre y llegábamos a la alabanza, la niña saltaba. ¿Y sabe por qué saltaba? Porque estaba siendo llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Es decir, que Dios obra incluso antes del nacimiento. Mire que este texto de Lucas muestra a las dos criaturas como personas, como seres personales, desde antes del nacimiento. Y algo tremendo, hay un video que podemos poner mientras tanto. Desde la concepción se unen 23 cromosomas del padre y 23 de la madre. A las 2 semanas se pueden escuchar los latidos de su corazón. A las 2 semanas se puede escuchar los latidos de su corazón y ya tiene su propia sangre. A las 2 semanas ya al niño se le puede escuchar que late su corazón y tiene sangre propia. A las 6 semanas el embrión mide 1 pulgada. 1 pulgada.
y ya tiene sus manos formadas a las 6 semanas. A las 9 semanas ya tiene huellas dactilares y sus riñones funcionan. A las 12 semanas ya todos los órganos están funcionando. A las 12 semanas ya todo funciona. ¿Y sabe qué? Aquí nos creemos los campeones mundiales del liberalismo. 5 personas deciden por 50 millones, permitiendo legalizar la muerte de un bebé hasta las 24 semanas. Francia, que es mucho más avanzada en estos temas que nosotros, tiene un debate fuertísimo entre si despenalizan, ya tienen despenalizado el aborto hasta la semana 12 y lo quieren subir a la 14. Y el gran debate es que los médicos o la sociedad de ginecobstetricia de Francia no está de acuerdo porque plantea un tema muy difícil para los médicos, que ya después de la semana 12 tienen que fracturarle el cráneo para poder extraer el vientre de la madre, del vientre de la madre. Ese es el gran debate en Francia. Y aquí nosotros nos creemos los campeones mundiales despenalizándolo hasta la semana 24 para mostrarnos muy liberales, muy garantistas. El aborto es una solución simplista que pone al inocente, al más débil, a pagar el más cruel precio del egoísmo humano. Porque el inocente no tiene la culpa de nada de lo que sucede, de nada de lo que haga el Estado, de nada de lo que haga la sociedad. El inocente es el que menos tiene culpa, pero paga el más alto precio. Quiero mostrarles 4 ejemplos que están aquí. Miren este ejemplo. Un predicador y su esposa, 2 pastores, que son muy, pero muy pobres, o que fueron porque ya murieron. Fueron muy, pero muy pobres, tuvieron 14 hijos. Diría alguien por ahí, no tenían televisor. No, eso fue en el siglo XVII, ¿no? Sí. Y pues en esa época se tenían ese nivel de hijos, ya no. Entonces, tuvieron 14 hijos. Y esta mujer se da cuenta que está embarazada del hijo número 15. 15 hijos. Y entonces la pregunta es, considerando su pobreza, la densidad poblacional del mundo, ¿le recomendarías un aborto? ¿Quieren saber quién era ese 15º hijo? O 15º hijo. 15º hijo, mírenlo, aquí está. John Wesley, el autor del avivamiento wesleyano en Inglaterra. A este hombre le deben que en Inglaterra no hubiera habido una revolución socialista, sino una revolución industrial. Porque el avivamiento, como en la reforma protestante también, produjo desarrollo científico, económico y social. A él se lo deben, al avivamiento wesleyano. El avivamiento de Juan Wesley transformó la sociedad inglesa. Siguiente caso. Caso. El padre está muy enfermo. El padre de la criatura está muy enfermo. La madre tiene tuberculosis, también está enferma. Han tenido 4 hijos. 4. El primero es ciego. El segundo murió. El tercero es sordo. Y el cuarto tiene tuberculosis. Y ahora ella está embarazada nuevamente. Va por el 5º. La pregunta es, dada esta situación, ¿le recomendarías un aborto? ¿Sabe quién era esta persona? El músico más importante de todos los tiempos, Beethoven. Pasemos al 4. O el siguiente. Es que de verdad, honestamente no lo conozco. Eso. Una joven adolescente está embarazada y no está casada. Una joven adolescente está embarazada y no está casada. Su prometido, que no es el padre, es decir, es una adolescente, está embarazada, tiene un prometido para casarse y el prometido el prometido con el que se va a casar pues no es el papá del bebé. Está muy turbado con la situación cuando se entera. ¿Le recomendarías el aborto? Pues ese es el Señor Jesucristo, el Salvador de la humanidad.
Nunca el aborto es la respuesta. Y quiero decirte, la respuesta de Dios a la humanidad son personas. Sí, es Cristo, pero Dios utiliza la respuesta. Por ejemplo, ¿qué era Moisés? Una respuesta a su pueblo. ¿Y qué envió Dios? Miren, les pongo un ejemplo. En los Estados Unidos hicieron un estudio para analizar cómo se podía pagar la deuda externa. Y llegaron a la conclusión de que necesitaban 400 millones de personas más de fuerza laboral. ¿Y sabe cuántos abortos se habían hecho para la época que hicieron ese estudio? 400 millones de abortos. La respuesta de Dios son personas. Y el ser humano lo que está haciendo es jugar a ser Dios, truncando los propósitos que Dios tiene, o queriendo truncar lo que Dios quiere hacer con las naciones. Pero mentiroso el diablo, porque la iglesia de Cristo, mientras esté en la iglesia, seremos unos defensores de la vida. Cuéstenos lo que nos cueste. Ya tengo que dejar ahí, pero también quería, pero es que no hubo mucho tiempo. Hay un tema que tiene que ver con la eutanasia y con el suicidio asistido. Solo finalizo diciendo esto. Nosotros como cristianos respetamos la vida como Dios nos la dio, desde la concepción hasta la muerte natural. La eutanasia es un tema que es el que más tiene aceptación en la opinión pública, porque pues por supuesto todos tenemos miedo a sentir dolor, a sufrir. Nadie quiere sentir dolor, así inicié yo hace unos minutos. Nadie quiere sentir dolor. Pero yo termino como inicié. Muchas veces el dolor es necesario. Mire, hay seres humanos tan duros de corazón que la única forma que llegan a salvación es porque Dios los procesa. Y se los dice uno de ellos. Hace unos años yo perdí a mi primera esposa. Tenía 3 semanas de casado. Y ella murió, ustedes lo saben. Hay cosas en mi vida que jamás hubieran cambiado si no fuera por el quebranto del dolor. Y como yo sé que mis anteriores suegros me ven, que yo también les veo los cultos, ellos son pastores, yo no estoy diciendo o no estoy justificando ni quiero expresar palabras no gratas de honra hacia la que fue mi primera esposa. Lo que estoy diciendo es que hay seres humanos que solo cambian cuando son procesados por el Señor. Muchas veces Dios se lleva gente, escuche esto, se lleva gente, porque no hay otra forma de que ellos sean salvos. Porque si tal vez los deja, ellos se pierden. O hay gente que no hay otra forma. El ser humano es tan arrogante, tan egoísta, tan soberbio, que lo único que le hace bajar un cambio es el dolor. Entonces muchas veces Dios utiliza el dolor. No estoy generalizando. Por favor, entiéndame lo que estoy diciendo. No estoy generalizando. Pero muchas veces Dios utiliza el dolor para la santificación, para que la persona se arrepiente. Le está dando un tiempo para que se arrepienta. Pero aparte de eso le quiero decir, primero que estos dilemas éticos hacen que se pierda el respeto por la vida. ¿Usted por qué cree que se encuentran niños botados en la basura? ¿Por qué cree que hoy en Bogotá primero matan y después roban? Porque todos estos elementos hacen que la sociedad le pierda respeto a la vida. Y hoy mucho de la eutanasia se utiliza por razones económicas, no éticas. Porque es una carga para el Estado o para la familia. Y esa es la verdad, y eso es pecado delante de Dios. Hace unos años un senador cercano a nosotros hizo un debate sobre la eutanasia. Y uno de sus argumentos era que Colombia, no estoy hablando porque los opiáceos son una droga peligrosa y hay una epidemia en Estados Unidos con ese tema, pero estoy hablando para la medicina paliativa. Es de los países que menos utiliza opiáceos para combatir el dolor en las enfermedades terminales. Pues por supuesto, alguien con un dolor agónico, pero puede haber la manera médicamente de aliviar, solo que por costo no se hace. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, hermanos.
Nada de esto es espontáneo. Todo esto está financiado. Hay organizaciones que financian, universidades, jueces, medios, para imponerle esta agenda a las sociedades. Pero aquí está la Iglesia de Cristo y el Espíritu Santo para seguir hablando la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pongámonos en pie, por favor. Y vamos a orar. El tiempo ha pasado, pero también era bueno darle tiempo a la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar. Mientras usted inclina su rostro, yo quiero volver a lo que enseñaba al comienzo. Porque aquí a todos Dios nos está hablando. Aquí el que diga que Dios no le está hablando, eso es mentira. Aquí a todos Dios nos está hablando. Algunos dirán, no, yo no, el aborto no, pero ¿y qué? ¿Y el maltratar a las personas qué? ¿Cierto? Entonces, mientras está ahí usted orando ahí con Dios, yo no voy a pasar aquí a nadie, ni no se trata de eso. Pero usted ahí donde está, si ha ofendido a un hermano, si no se puede reconciliar con un hermano, pídale perdón al Señor y pidámosle perdón al Señor. O tal vez usted practicó un aborto, una mujer o un hombre indujo a que su pareja practicara un aborto por temor, no sé, por lo que sea. La Biblia dice que Cristo vino para perdonar todos los pecados, no algunos de los pecados, sino todos nuestros pecados. Y esa es la predicación del Evangelio, que venimos a Cristo conscientes de nuestra culpa, en arrepentimiento y en fe.